Dios, te damos gracias en esta noche que nos permites de nuevo volvernos a reunir. Gracias por cada día que nos das, gracias por tantas bendiciones, gracias por enseñarnos en medio de todas las circunstancias y por cada día mostrarnos lo importante de venir a buscarte, de aprender de tu palabra para no ser engañados. Ayúdanos a seguir, ayúdanos a perseverar y a ser santos porque tú eres santo. Bendice a todos los integrantes de este grupo, a sus familias, a las personas a quienes ellos le ministran, les enseñan y les dan testimonio. Hoy ponemos delante de ti nuestra vida, salud, circunstancias, Señor, solo tú conoces, Padre. Clamamos a ti y esperamos en ti. Háblanos en esta noche, bendícenos y danos revelación de tu santa palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la palabra nos habla de la multiforme sabiduría de Dios, y eso tiene plena aplicación en las formas como Él nos enseña y nos adiestra y capacita para las diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, estamos usando ahora Telegram y tenemos una ventaja muy grande porque todo el material que el Señor nos vaya dando, como lo que antes llamábamos devocionales, va quedando ahí consignado sin que el celular se atasque en su memoria, porque Telegram guarda todo eso en la nube. Entonces ustedes pueden revisar toda la temática desde que cambiamos la modalidad de devocionales, está ahí consignada para que la repasen. Yo hice una aclaración en que habíamos cambiado el formato de los devocionales, ya no estábamos mandando los comentarios como se encontraban en la web, sino que ahora estábamos haciendo un pequeño estudio bíblico cada día. Y hoy quiero aclararles que ese estudio bíblico que está tomando el lugar de devocional tiene como propósito que cada uno de nosotros nos examinemos a la luz de la palabra. Por eso ahora hay mucha palabra en esos estudios, mini estudios, sí, para que nos examinemos y nos santifiquemos, nos limpiemos para el Señor, porque estamos trabajando en eso precisamente, en la santificación. Es así como hemos estado viendo lo que se llaman raíces ocultas de pecado o pecados ocultos. Ya llevamos 9 temas, voy a repasar algunos en los últimos 9 días precisamente: ira, amargura, desesperación, envidia, miedo al hombre, miedo en general, avaricia, engaño, y el que corresponde para mañana, que es pereza. ¿Por qué esto? Porque es necesario que el cristiano tome continuas e importantísimas decisiones sobre su vida. Cuando descubre algo que no debe estar allí, a la luz de la palabra, que la palabra es la que muestra, entonces el cristiano decide sacarlo en colaboración con el trabajo santificador del Espíritu de Dios. Pero aparte de eso, el cristiano tiene que tomar muchas decisiones en términos prácticos. Voy a hablar de 2 que son motivo de consulta frecuente. A veces me preguntan, ¿qué tratamiento debo seguir si me da o porque ya me dio el COVID-19? Entonces, ahí el cristiano toma una decisión: o se guía por los tratamientos normales, tradicionales, o de pronto por algunos otros que parezcan estar un poco mejor fundamentados. La decisión de la vacuna: ¿me vacuno o no me vacuno? Estoy citando estas preguntas porque hoy vamos a ver ese tema, el tema de la toma de decisiones basado en el capítulo 19 de Proverbios. Decisiones cotidianas, por ejemplo, las familias con hijos tienen que preocuparse y preguntarse si van a enviar a sus hijos al colegio o no, si ahorran o compran para una casa o un apartamento. Todas esas son decisiones de cada día,
Pero nosotros como creyentes tenemos que decidir al menos dos cosas importantes. Una, ¿me dedico a Dios o no? ¿Sigo como un creyente promedio? ¿O salgo de esa normalidad, entre comillas, y me convierto en alguien radical para Dios? Y la otra decisión es lo que les dije al principio: ¿trabajo en mi santificación o vivo una vida de deleites? Esas decisiones implican que yo tengo que saber correctamente qué es lo que tengo que escoger. No muchos saben decidir porque a veces se dejan aconsejar por medios de información o por personas que no están bien informadas. Entonces, la palabra que vemos cada día, sea en los mini estudios bíblicos de la mañana, o sea en las reuniones de miércoles y jueves, o en la palabra que se envía el domingo, nos permite entender nuestros propios problemas. Yo creo que ustedes ya descubrieron eso. Nuestra propia forma de vida está plasmada en la palabra de Dios. La palabra también nos permite mantener la calma en momentos de crisis como estos, y nos permite discernir entre varias opciones. Por eso el tema hoy vamos a mirar es ese: la toma de decisiones. Muchas veces nos vemos en la necesidad de elegir entre dos opciones u oportunidades, dos o más. Algunas elecciones son fáciles, pero otras no tanto. El problema está cuando tengo que tomar una decisión que de alguna manera nos bloquea, nos intriga, nos pone a pensar. Y casi siempre ese tipo de bloqueo tiene que ver con algunas expectativas o miedos internos. A veces no puedo decidir claramente porque hay sentimientos encontrados dentro de mí o prejuicios. Y entonces me veo en un conflicto. Y a veces incluso puedo optar por no decidir nada. Como veremos, eso puede ser una decisión correcta, no decidir por el momento, pero la mayoría de las veces es una decisión equivocada. Proverbios 19, versículos 2 y 3 dice: tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. A la luz del tema que estamos viendo, de la toma de decisiones, vemos que este versículo nos sirve, primero porque nos dice que no es bueno no adquirir conocimiento. Ojalá incluso cuando vamos a tomar una decisión podemos conocer bien el tema. Si la decisión es sobre salud, pues hoy en día es muy fácil encontrar temas en la web, en las redes sociales, que me informen sobre determinadas cosas, teniendo en cuenta que a veces la información que está ahí en la web no es correcta. Por eso yo tengo que desarrollar ese discernimiento, esa comprensión de dónde puede estar la verdad y la mentira. Y desde ya adelantamos, lo que es verdad siempre estará conforme a la palabra de Dios, pero la mentira puede parecer a veces muy bonita, muy atractiva, muy apasionante, pero en realidad son medios conceptos, medias verdades que finalmente se convierten en verdades, en mentiras completas. Entre más palabra, más escritura yo estudie, con más dedicación y más juicio, mi criterio para decidir las cosas pequeñas, medianas y grandes de mi vida cotidiana, de mi vida en este mundo y también de mi vida espiritual, van mejorando. No estamos reunidos, como puede parecer, en ciertas carreras donde las personas empiezan a acumular títulos
másteres y PhDs para poder presentar una hoja de vida, pero en realidad están estudiando cosas un poco por fuerza mayor, no porque les nazca. Aquí no debe ocurrir eso. Nosotros estamos ante la palabra para capacitarnos para la vida terrenal y la vida eterna. Yo de todo corazón espero, mis hermanos, que ustedes ya hayan tenido esa claridad mental y espiritual. Una congregación no se caracteriza por el número de reuniones que haga, sino se caracteriza por la calidad de los oyentes que reciben la verdad de Dios y la ponen en práctica. En este versículo nos dice que el que se apresura con los pies suele pecar, suele caer en error. Y eso es cierto, la toma de decisiones importantes en la vida requiere una meditación. Cuando ustedes tengan un problema al frente y no sepan para dónde escoger, si derecha o izquierda, dense el tiempo, eso lo vamos a ver más adelante, de estudiar a fondo el problema. Hay Biblias temáticas, hay más que todo, pues una Biblia temática en libro puede costar muchísimo. Temática quiere decir que estudia la palabra por temas. Por ejemplo, ¿qué es el amor? Y entonces busca los versículos. ¿Qué es el dolor? Busca los versículos y hace una recopilación o resumen. Pero hoy en día no es necesario gastar mucha plata, porque hay muy buenas herramientas en internet. Pero ahí, entonces tengo yo que decir que los verdaderos hijos de Dios tienen que aprender a evolucionar en muchos aspectos. Internet puede ser tanto un infierno como un cielo. Si uno se mete en forma imprudente o en forma decidida en sitios no adecuados, se va a perder. Pero si sabe discernir y escoger, Internet y estos aparatos electrónicos recientes, computadores, celulares, se convierten en una herramienta de crecimiento espiritual absolutamente increíble, porque ustedes pueden tener en un celular relativamente pequeño, no se requiere que sea un super celular, ni siquiera de gama media, sino que tenga una memoria más o menos adecuada, que hoy en día es fácil conseguir. Esta Biblia electrónica que se llama My Bible, donde ustedes tienen toda una biblioteca de comentarios y diccionarios. De ahí han salido muchos de los mini estudios bíblicos que he mandado en el último mes. Se toma el comentario, se copia y se pega. O sea que ustedes, como cristianos juiciosos, instalan en su celular esa aplicación y ustedes mismos hacen los estudios bíblicos pertinentes. Pero ¿saben qué es lo que pasa? ¿Cuál es el peor enemigo del cristiano y la red? Es el miedo a la tecnología. Hay muchos que tienen que decir, es que yo me siento atropellado por la tecnología. No es que esté atropellado, es que tiene miedo a experimentar. No indaga. Es como si creyera que si comete un error va a dañar el celular. No lo daña. Se necesitan muchas cosas para dañar un celular. Más bien lo que hay que desarrollar es diligencia para investigar, y todo eso se puede averiguar en Google o en cualquier buscador web, en cualquier buscador que esté en un navegador. Todos los celulares traen un navegador web y allí se puede preguntar lo que uno quiera. ¿Cómo instalo tal cosa? ¿Cómo arreglo tal otra? Obviamente eso requiere, primero, que saque el tiempo. Segundo, que quiera resolver un problema. No necesariamente que me gusten los sistemas, pero con que tenga un poco de curiosidad, un poco de persistencia, muchos de estos inconvenientes de Internet se pueden resolver fácilmente. Pero yo veo que hay mucho miedo en todas partes. Entonces no avanzan, no descubren estas herramientas que son gratuitas. Está My Bible. En español puede uno descargar fácilmente entre 30 y 40 comentarios bíblicos, entre 30 y 40 diccionarios bíblicos. Devocionales también tiene. Entonces, el que quiera estudiar,
lo puede hacer. Solo se trata de ponerle interés, curiosidad y paciencia. Versículo 3 de Proverbios 19 dice: la insensatez del hombre pervierte su camino, y luego su corazón se irrita contra el Señor. Este versículo es también de 7 estrellas. Está descrito aquí mucho de lo que es el carácter del hombre. Cuando Dios le muestra alguna bendición o le muestra una ordenanza o ley, el hombre está en la decisión de si lo sigue o no lo sigue. Si lo sigue, va a recibir bendición. Ahora, si no lo sigue, va a recibir consecuencias. Pero aquellos creyentes que no han hecho ningún compromiso con Dios suelen echarle la culpa al primero que se les atraviesa, sea al hermano que está al lado, sea al pastor, pero sobre todo a Dios. Señor, pero tú no me estás dando. Señor, pero no contestas mis oraciones. Señor, y no se han dado cuenta que el problema está en ellos. Es falta de obediencia, falta de compromiso, falta de creer la palabra, donde dice en Josué 1:9: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No, esa palabra no me sirve, yo prefiero mis miedos. No, yo prefiero no esforzarme, que me den todo masticado. Pues hermanos, ustedes van a ver continuamente entonces infinidad de creyentes tibios y apagados, porque les ganan más los miedos y la pereza, en vez de esforzarse y de buscar. Ahora, yo no digo que todo el mundo tenga que manejar un celular e instalar aplicaciones perfectamente. Yo me he ofrecido para aquellos que quieran, que tengan dificultades, me consulten y yo les resuelvo algunas de las cosas que he ido aprendiendo durante unos años de práctica. Yo no hice ningún curso de sistemas, todo lo he ido aprendiendo sobre la marcha. Es un método que el Señor me enseñó hace muchísimos años. Uno puede ser autodidacta, sí, claro, en muchísimas cosas, desde la escritura hasta manualidades, hasta psicología y también medicina y algo de derecho. De todo. De todo puede uno aprender, con que tenga interés, paciencia y mantenerse en eso. Disciplina, correcto. Entonces, vamos a ver 6 puntos con respecto a la toma de decisiones respaldados por la palabra. Normalmente no existe una opción única, correcta, cuando quiero escoger entre 2 o más decisiones. Lo que ocurre es que siempre nosotros tendemos a pensar en forma de sí o no. Entonces, ¿cuál será el camino correcto? Hermanos, algunas decisiones en sí mismas, ninguna de las que se tome o se deje tomar es incorrecta. Me explico. Si Dios trae una bendición, yo puedo decidir de alguna manera o de otra con respecto a la bendición. Por ejemplo, si Dios me muestra que yo tengo un don, yo puedo decidir estudiar a fondo para que se desarrolle ese don, o pedir a alguien que me oriente y me enseñe sobre ese don. La tercera opción sería no desarrollar. Ahí la única equivocada es la última. Pero si yo creo que mi don, por ejemplo, es enseñar, o mi don es servir, o mi don es orar por los demás, lo que puedo hacer es preguntarle primero a Dios y después a un hermano que tenga una vida espiritual de testimonio, no a cualquiera. Y ahí entonces yo puedo tomar las mejores decisiones con respecto a ese don y cómo desarrollarlo y cómo usarlo. Obviamente esto implica que el creyente se haga al menos la pregunta de cuál es el don que Dios, o los dones que Dios me dio. Porque resulta que Dios le ha dado dones a todos los creyentes, uno o varios. Pero tenemos que darnos cuenta que la mayoría de creyentes parecen no ejercer nunca un don. ¿Por qué? Porque hay factores que lo frenan en su crecimiento espiritual y casi siempre son externos.
no, es que es mucho trabajo el que tengo afuera, no, es que tengo muchas ocupaciones, no, es que no tengo tiempo, no, es que no tengo una Biblia donde investigar, o sí tengo la Biblia pero no tiene referencias cruzadas, no. Disculpas es lo que hay siempre. Tenemos que tener en cuenta que muchos caminos pueden llevar o no a la solución dependiendo de cómo se recorran. Es decir, a veces la decisión no es lo crítico, sino el camino por el cual yo llego a la decisión. Cuando yo voy a comprar una casa, puedo hacerlo en un plazo de 1 año o de 1 mes. Yo soy el que se pone el término. Pero de pronto comprarla en 1 mes puede no ser lo mejor. Termino comprando una casa, pero cualquiera. En cambio, si me demoro 1 año, puede que se me generen otros problemas diferentes, pero voy a terminar decidiendo con más imparcialidad y calma. Ahora, puede que la situación sea totalmente al revés, que haya una urgencia de salir de donde yo estoy, entonces la decisión correcta es comprar la casa en 1 mes, no en 1 año. Esto es válido también para cualquier decisión espiritual. Y aquí hay un punto que vamos a tocar de una vez. Muchas personas son indecisas, no deciden adecuadamente porque no se dan cuenta que cualquier decisión tiene pros y tiene contras. Cualquiera, aún el hecho de desarrollar un don para el Señor. Porque, por ejemplo, si yo decido desarrollar el don, voy a bendecirme con ese don y a bendecir a mis hermanos, muchísimo. Pero tiene un contra. El contra es que me va a mover de mi sitio de confort. Mi sitio de confort es una forma muy elegante de decirlo, de mi sitio de pereza. Si yo quiero servir a alguien más, tengo que salir de mi inutilidad y de mi inmovilidad. Claro, muy sencillo. Una persona está necesitada de un mercado, yo tengo que ver cómo consigo la plata y se la entrego, o voy y compro yo el mercado. Todo eso implica incomodidad. Pero la ventaja de eso es que estoy llevando la voluntad de Dios, por un lado, y que esa noche yo me voy a acostar con satisfacción. Proverbios 19:8. El que adquiere cordura o conocimiento ama su alma, ama su mente, ama su ser, su persona. El que guarda la prudencia hallará el bien. Pero obviamente en este versículo está implícito que adquirir cordura y prudencia implica estudiar. La palabra de Dios implica sacar un tiempo para hablar con Dios. En mi decisión, ¿qué pesa más? Si yo soy un cristiano carnal, con toda seguridad que va a pesar más. No, eso requiere mucho esfuerzo. No, yo mejor me quedo así. Yo no voy a leer, no voy a hacer ningún estudio bíblico. Eso que me manden, bueno, voy a decir que lo leo, pero estudiar a fondo, no. Entre otras cosas, paréntesis, cada pequeño estudio bíblico no es para leerlo, es para estudiarlo. Si ustedes lo leyeron con calma, van a descubrir que al final hay una oración donde el creyente ha analizado si tiene ese pecado, por ejemplo la avaricia, por ejemplo la pereza, por ejemplo el miedo a los demás, pecado o raíz de pecado, tal como lo dice la Biblia. Y entonces va a la presencia del Señor y le dice: Señor, reconozco a través de esta palabra que esto tiene que cambiar. Me arrepiento, cámbiame, Señor. Yo no quiero seguir viviendo así, porque esa no es la forma como el Señor Jesucristo vivió. Se parece mucho a la oración que va al final, porque he tratado de acomodarla así para que le sirva a todo el mundo. Y para que no sea repetitiva, le he cambiado algunas palabras. Los estudiantes juiciosos seguramente se dieron cuenta de eso. Proverbios 19:16. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. Recuerden que el alma
es las emociones, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, la decisión, todo eso. Cuando yo guardo la ley, entonces mis pensamientos van por el camino que es, mis sentimientos también. Estamos en una época donde hay crisis de sentimientos. Hay pueblo de Dios azotado por la ansiedad, crisis de ansiedad, crisis de pánico, crisis de depresión, crisis de estrés, pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser no solo leída, sino estudiada e introyectada, metida dentro de uno y después vivida. ¿De qué me sirve a mí saber que el Señor me dice, confía en el Señor y Él hará? Y yo repito ese versículo como una cotorra, pero no confío. Lo repito, pero no confío. ¿Me captaron? Lo repito 10 veces al día, pero no confío. No creo. Tengo que tomar esa palabra, entenderla, meditarla y descubrir que yo necesito descargar mi confianza y botar mis dudas, para que entonces se vuelva una palabra viva. Confía en el Señor y Él hará. Pastor, es que yo confío en Dios y Él no ha hecho. Hermano, entonces la palabra es mentira. No es mentira, es que usted no ha confiado como debe. Entonces, dice aquí, Proverbios 19:16, el que guarda el mandamiento guarda su alma. Claro, va a tener una mente tranquila, unos sentimientos equilibrados, que es lo que Satanás está buscando atacar hoy. Está tratando de provocar toda clase de crisis emocionales y mentales para que los hijos de Dios terminen en clínicas psiquiátricas, atiborrados de drogas que no les sirven mucho o nada, y si los dejan groguis, cuando ellos tenían en su mano el remedio para todas esas crisis emocionales, la palabra de Dios. Por eso dice aquí, pero el que desprecia sus caminos morirá. Los caminos de los mandamientos, morirá. No está hablando de la muerte en el ataúd, de la muerte del cuerpo físico convertido en cadáver. Está hablando de la muerte de las emociones, que es caer en las trampas de Satanás. Es la muerte de los sentimientos que en vez de tener amor, perdón, gozo, entonces tienen odio, resentimiento y toda esta cantidad de cosas que no tendrían por qué estar en un creyente que tiene un Dios todopoderoso. Estamos llegando a una conclusión ya, y es que está faltando tomar decisiones correctas. Para tomar decisiones debo considerar todas las opciones. A veces creemos que estamos ante dos opciones únicamente, pero en realidad hay más alternativas. Por ejemplo, me ofrecen un trabajo A y un trabajo B, y yo creo que tengo que escoger entre los dos, y en realidad tengo una tercera opción, que es no escoger ninguno, porque ni el A ni el B son adecuados. Es lo que a veces pasa cuando se ponen a escoger iglesias, la de acá, la de allá, pero ninguna de las dos, porque hay que esperar el tiempo del Señor. También debemos reflexionar sobre el por qué estamos tomando esa decisión. ¿Por qué la debo tomar? ¿Y qué pasaría si no la hago? ¿Qué pasaría en caso de que yo no tome ciertas decisiones para vida eterna? ¿Qué pasa si yo considero que la palabra donde me dice que el que guarda sus mandamientos, estábamos diciendo que debemos reflexionar del por qué tomamos la decisión? ¿Y qué pasaría si no tomo una decisión en ese caso? ¿Ustedes qué creen que puede pasar si el Señor me muestra algo y yo digo, no, seguramente no necesito decidir ya? Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá.
La traducción en el lenguaje actual dice: el hombre propone y Dios dispone. En esta Ese es. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Bueno, como hijos de Dios tenemos que crecer en el entendimiento que el Señor nos pone a veces decisiones al frente, pero que finalmente su voluntad tiene que hacerse por encima de cualquier cosa. Quiere decir que si yo tomo una decisión acorde a la voluntad de Dios, todo va a ir perfecto y bien. Pero si yo tomo una decisión en contra de la voluntad de Dios, puede ocurrir dos cosas. Una, que Dios de todas maneras lleva mi vida al camino en el cual su voluntad se va a cumplir. Por ejemplo, yo como pastor puedo decir: no, yo mañana renuncio a esta congregación y me voy a pastorear una iglesia de 500 personas. Y el Señor va a decir: no, ese es tu propósito, pero yo te quiero aquí. En caso contrario, yo puedo de todas maneras dejar tirada la congregación pequeña que Él me puso a pastorear e irme a la de 500, pero lo más seguro es que me vaya a estrellar de múltiples maneras porque no estoy siguiendo su voluntad. Ese es el resumen de la vida de algunos cristianos que se la pasan continuamente desobedeciendo lo que Dios les muestra. Y después se preguntan: ¿y por qué tengo tantos golpes en la vida? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Que Dios no me bendice. Están alegando que Dios les da permiso, pero se nos olvida que hay dos voluntades de Dios: la permisiva y la directiva. Cuando Dios decide trabajar con la voluntad directiva, no me da permiso. Pero a veces, cuando me quiere enseñar de ciertas maneras un poco duras, entonces permite que yo haga lo que creo que debo hacer y me termino estrellando con las consecuencias de esa decisión, más tarde o más temprano. El tercer punto a considerar es que podemos visualizarnos, aunque el término no me gusta mucho, en cada una de las opciones que se nos presente. Por ejemplo, yo tengo ganas de servir en la iglesia. ¿Cómo será eso? ¿Qué puedo hacer? Supongamos que yo quiero ayudar en la enseñanza. ¿Cómo sería yo parado frente a un grupo de 3 o de 10 o de 20 personas? ¿Qué pasaría? ¿Me sentiré adecuado, capacitado o muy estresado? Aunque estas preguntas finales no son guías adecuadas, yo puedo de todas maneras tratar de comprender un poco la situación para ver cómo debo pedir la ayuda de Dios. Señor, tú me estás llamando a enseñar la palabra, pero la verdad es que soy muy nervioso. Ayúdame, Señor, a controlar mis nervios con el poder de tu Espíritu Santo, para que yo pueda cumplir el llamado que me estás haciendo. En otros casos, lo que me toca es buscar un consejero, alguien que me oriente y me diga: mire, fulano, yo tengo una carga, creo que podría servir para esto, para servir al Señor. ¿Usted qué opina? Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Este proverbio está aclarándonos que si yo no acepto enseñanza y corrección, no voy a llegar a una vejez sabia, sino necia, terca. Y antes de la vejez, pues voy a tener toda una época igual. ¿Conocen ustedes a alguien necio cerca de ustedes? ¿Les gustaría ser como ellos? A mí no. Una persona que es terca y tosuda, que uno le dice: bueno, venga, la solución a este problema es mire, su pastica, para que no se le olvide, se la vamos a poner en un pastillero, le vamos a comprar uno que tiene alarma. Ay, no me meta a mí con tecnología. Entonces, pero estamos tratando de resolver la situación. No se toma la pasta y no quiere el remedio tampoco. ¿A dónde llegamos? Escucha el consejo y acepta la corrección. Eso es lo que marca el corazón de un verdadero discípulo. El discípulo no es el que oye solamente,
sino el que obedece la enseñanza. Cuarto punto, analiza pros y contras. Cuando hay una elección difícil, uno puede coger un papel y escribir en columnas las opciones que puede elegir y las ventajas y las desventajas que le está viendo. Y de ese hace un estudio de varios días hasta que la situación se vaya aclarando. Entonces, día por día, de acuerdo a cómo vaya entendiendo la situación, va agregándole puntos a favor o puntos en contra. Al final, evalúa todo lo que vio, al final de los 2, 3 o 4 días, y toma la decisión completa y más estable. Pero tiene que entender que estas decisiones no son individuales, porque vemos que muchos cristianos deciden continuamente cantidad de cosas, pero nunca consultan al Señor. Por eso dice Proverbios 19:23, el temor del Señor conduce a la vida, para poder dormir satisfecho, sin ser tocado por el mal. El respeto al Señor, en este caso a la palabra del Señor, trae vida y por tanto sueño descansado, conciencia tranquila. Y cuando se está haciendo lo correcto, el Señor protege al hijo obediente. Todo eso nos lo dice el versículo 23 de Proverbios 19. Y por último, para tomar una decisión debo tener un tiempo prudencial, debo ponerle una fecha porque si no se me convierte en una decisión indefinida que es contraproducente en la mayoría de los sentidos. Pero para tomar esas decisiones yo tengo que entender que muchas veces voy a necesitar cierta entereza, cierto carácter, porque no todas las decisiones van a ser como a mí me gustan, de hecho casi ninguna. Yo tengo que entender lo que dije al principio, cada decisión tiene sus pros y sus contras. El servicio al Señor tiene también zonas de satisfacción y zonas de insatisfacción. Por eso Josué 1:9 nos recuerda, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforzado y valiente. Característica de la vida espiritual del cristiano que está progresando. Esforzado porque hay momentos en que las cosas son difíciles. Valiente porque hay momentos en que las decisiones asustan. Nadie que haya tenido un pastorado ha empezado con todo hecho. Lo más difícil es empezar una congregación, pero después de que está empezada la congregación, lo más difícil es sostenerla. Lo más difícil es ver cómo la gente viene y va y no se mantiene. Lo más difícil es poder estimular tanto positiva como negativamente a los que se mantienen fieles, poderlos exhortar con sabiduría, poderlos también comprometer en la obra del Señor y poderlos sacar de esos moldes de religión, los moldes estrechos donde solamente se piensa en función poco de gente que entra, que oye y que sale y no tiene ningún compromiso con la institución. ¿Qué pasa cuando nos arrepentimos de una decisión que hayamos tomado? Pues hermanos, muchas veces vamos a arrepentirnos, muchas veces. Eso no es un problema, no es un error. Por eso el Señor dice en el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Si te equivocas, el Señor va a usar tu equivocación para que aprendas una lección, para que te fortalezcas, para que adquieras más sabiduría. El equivocarse es parte de la vida cristiana. El ser cristiano no significa que uno se convierta en infalible y no se convierta en alguien que nunca se tenga que arrepentir de nada. Al contrario, el Señor permite que caminemos en esta vida con tanta debilidad precisamente para que estemos completamente dependientes de Él y buscando siempre la vida eterna. No se te olvide, el Señor no te va a dejar estar cómodo en nada que tú hagas,
porque el ser humano tiene mucha tendencia a quedarse inmovilizado donde encuentra comodidad. Allí se instala y no quiere salir. El Señor viene y nos sacude con frecuencia para movernos siempre a un nivel superior. La vida espiritual es como una escalera. Un paso, un escalón, un paso, un escalón. Y subir escalera es esfuerzo. A veces nos metemos en sitios que no conocemos, en sitios un poco oscuros, y entonces nos producen miedo. Por eso dice, mira que te mando que seas valiente. Cuando tomamos la decisión tenemos que comprometernos completamente con ella. Ustedes un día decidieron ser creyentes en un Salvador. No hay nada peor que tomar una decisión y devolverse. Lucas 9:62 nos dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cómo entendemos esa palabra? El arado es el símbolo del trabajo en la obra de Dios. Un pastor coge un arado para arar la tierra. Eso es lo que hace predicando, es lo que hace ministrando, enseñando. Pero no solo el pastor, sino todo creyente, porque recuerden ustedes que la gran comisión, ahí nunca dice que es para el pastor o para el maestro, dice que es para todos. La gran comisión de Mateo, al final del capítulo, dice: id y haced discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y eso es para todos los discípulos que estaban representados ahí en ese momento por los 12. Él nos manda a traer más discípulos a la obra de Dios, a la iglesia universal de Dios. Entonces yo puedo hablar con cualquier persona y decirle: usted como vive en el otro extremo de la ciudad, le queda mejor que se congregue en esa otra iglesia, pero vaya. Si yo tengo dificultades para congregarme en una iglesia, me puedo congregar en otra, de sana doctrina, claro. Y por la misma razón puedo repartir las almas que vaya cosechando, conforme a sus necesidades. Pero poner la mano en el arado implica que yo no mire hacia atrás, es decir, que no mire que estoy perdiendo, lo que crea que estoy perdiendo, como la mujer de Lot, cuando salía de Sodoma y Gomorra, previo el mandato específico del ángel que no mirara para atrás. Ella, sin embargo, volteó a mirar y quedó convertida en una estatua de sal. ¿Cómo entendemos eso? El que mira para atrás en la vida espiritual es porque está echando de menos algún deleite de la vida en Egipto, en el mundo. Y como está buscando ese deleite, no sirve. Nunca va a encontrar el verdadero reino de Dios. Porque el reino de Dios es espiritualidad y los deleites son temporales y carnales. Mirar atrás, cuando uno tiene un arado, implica que el surco le va a quedar torcido. A nivel de campesinos, estamos hablando. A nivel espiritual es lo mismo. Se le tuerce la vida espiritual cuando está echando de menos algo. Le pasó al pueblo de Israel, que echaba de menos el alimento que tenía en Egipto. Para ser aptos para el reino de Dios tenemos que primero recibir, tener brazos y corazón dispuestos. Y segundo, tener corazón y brazos dispuestos para darle a otros de lo que Dios nos dio. Bueno, vamos a orar. Bendito Señor, ayúdanos a entender todos estos consejos tan hermosos que nos das en Proverbios. Ayúdanos a ser diligentes, a tener en cuenta tus preceptos, a vivir despiertos, a no andar dormidos, a tomar como lo más importante todo lo que tú nos das, el vivir para ti cada mañana, cada tarde, cada noche, a cada instante. Es que, Señor, si tú no nos guías, vamos a perecer. Si tú no nos enseñas, Padre eterno, vamos a desviarnos. Tu palabra lo dice,
que muchos serán engañados. Satanás querrá engañar aún a los escogidos de Dios. Ayúdanos a darnos este tiempo para ser responsables y aprender tu palabra. Bendícenos, bendice a aquellos que vienen y se reúnen acá, los que oyen las prédicas en YouTube y a quienes no han podido conectarse. Te pedimos que seas tú glorificándote y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos en ella. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga a todos.